Sí. Ya, pacto, pueblo del equipo, apostasía, hijo de perdición, reunión, venida y salvación. Reunión. Ah, sí. Ya, el tiempo de segunda venida de Jesús es letra número 4. Tiempo de segunda venida de Jesús. Va. Ya, Reunión, 4 reunión con Jesús. 4 reunión, sí. Primero pacto, y segundo traición, apostasía, Amén, y amén. tercero destrucción. Ya, hijo de perdición como destrucción, número 4 reunión, número 5 venida y salvación. No escribe salvación, pero más exactamente como venida y salvación. Le escribí todo. Ya, termina. Amén. Amén, amén. Bueno, ya, realmente vamos a... Hermano. Teresa, ya termina. Señora Teresa. Hermano, sí, Ya, terminé. ya, realmente vamos a descansar 5 minutos. Oblak workout. Gracias. Get ready. 3, 2, 1, go. Round 1. Three, two, one. Break. 2, 1, go. Round 2. 3, 2, 1. Break. 2, 1. Round 3. Three, two, one. Break. 3, 2, 1. Go. Round 4. Halfway. 3, 2, 1. Break. 2, 1. Go. Round 5. Three, two, one. Break. 2, 1. Go. Round 6. Three, two, one. Break. 2, 1. Go. Round 7. Don't give up. 3, 2, 1. Break. 2, 1. Go. Final round. Three, two, one. Stop. Workout complete.
La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos traen para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avancé en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela en sus páginas. Leo 7 es pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. Ya regresé. Amén. 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 ¿Puedo pasar? Amén, Amén. hermano. Ya. A ver, ¿ya todos están? Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, voy a pasar. Hay muchos estudiantes aún apagados su cámara. Ya, bueno, hoy también vamos a iniciar segunda parte con lema. ¿Todos están listos? Amén. 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 Bueno, ya, un momento. La repasación. Bueno, ya, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¡Al reino de Dios! ¿Cómo lo haremos? Con la palabra podemos. ¡Ánimo! Bueno, ya vamos a iniciar segunda clase. Por favor, abren los ojos. Amén. Abriendo. Bueno, ya en la primera clase. Ya en la primera clase vimos juntos el orden en el que se cumplen los eventos bajo acontecimientos de los profecías bíblicos. Ya vimos que hay un total de 5 etapas, ¿sí? ¿Cuál es el número 1? Número 1. Pacto. ¿Y el número 2? Traición. 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 ¿Y tercero? Destrucción. ¿Y cuarto? ¿Y quinto? Venida. Muy bien. Ya, por favor, no olviden. Bueno, ya, siguiente parte, segundo tema. Ya, segundo tema, ya terminar sobre orden del cumplimiento, ya terminar primera parte. Y segundo, desde hoy, debe de iniciar. A partir de hoy, ahora, vamos a comenzar a revelar uno por uno los misterios del reino de los cielos. ¿Sí? Ya, aplauso. Bueno, ya vamos a leer el tema de hoy. Y como segundo tema vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Misterio Misterio del reino de los cielos. Misterio del reino de los cielos. Niña, Mateo 3, 71, 32. A ver, ¿sí? Ya mientras vamos a explicando palabra por palabras, y cuando hablemos de la profecía del Antiguo Testamento y su cumplimiento, y también las profecías y contenido relacionados del Nuevo Testamento.
Espero que sea un tiempo en el que comprendan juntos las parábolas que se va abriendo. Cada una de estas parábolas tiene un significado propio. Al ir explicando esos significados, tendremos un tiempo para comprender el reino de los cielos. Cuando comienza la clase de parábolas, y normalmente hay un versículo base para la clase. Para entender qué versículo estamos tratando de comprender y por qué estamos estudiando estas palabras sobre la semilla. Primero, leamos juntos. Vamos a ver Mateo 13, 31 al 32. Lorgio, grupo 1. ¿Puede leer, por favor? Amén, hermano. Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Amén. Ya, podemos ver que este es un versículo en el que Jesús habló en parábola. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Ya. Aquí dice que es semejante. Bueno, ya. Aquí dice que es semejante al reino de los cielos. A un grano de mostaza. A un grano de mostaza. Grano de mostaza. Sí. ¿Ven? Ya dice que es como un grano de semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. ¿Sí? Ya, primero, expresándolo de manera general, hay un reino de los cielos. Y este reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su propio campo. Entonces, esto significa que el reino de los cielos comienza con una semilla. Bueno. ¿Ven? Sí, pero ¿Te ayuda, abuela? la historia ¿Te no ayudo? termina con sembrar la semilla. Lo que ocurre es que crece. ¿Y en qué se convierte cuando crece? Un árbol frondoso. Árbol fruto. ¿Cómo es un árbol? Es un árbol fuerte. Se convierte, se convierte en un árbol y hay un proceso para ello, ¿verdad? Primero pasa por una etapa de crecimiento, diciendo que se vuelve planta y luego árbol, es decir, hay un proceso de desarrollo. Y después de crecer así, lo que ocurre es que las aves vienen y anidan en las ramas del árbol. El reino de los cielos es como una semilla sembrada en un campo, esa semilla crece y se convierte en un árbol y el árbol tiene ramas y en esas ramas vienen las aves. Eso es el reino de los cielos. Aquí lo que falta es el campo donde se siembra la semilla. ¿Dónde se siembra la semilla? La tierra. La tierra. El campo, ¿verdad? Entonces, entonces para entender el reino de los cielos debemos conocer la semilla y también que ese campo como tierra donde se siembra la semilla. Además, si entendemos que ese árbol que crece cuando la semilla se siembra en el campo, también podremos entender quién son las lamas, y si entendemos las lamas, podremos entender que las aves vienen allí. Entonces, podremos entender por qué eso es el reino de los cielos. Pero esta como escena es algo que vemos constantemente, ¿verdad? Podemos ver en nuestra vida, ver una ave como posada es algo que vemos siempre. Entonces, ¿esto significa que el reino de los cielos siempre está a nuestro lado? Amén. A ver, ¿seguro? No es eso. No es eso, sino que lo que ocurre es que el misterio del reino de los cielos está escondido en parábolas. Entonces, lo que debemos entender
fundamentalmente aquí es la semilla. Hoy tendremos un tiempo para comprender primero acerca de la semilla y en la próxima clase, el miércoles y jueves, aprenderemos sobre el campo, árbol y las aves que se posan en ese árbol. Entonces, esta semana entenderemos completamente el contenido de Mateo 13, 31 al 32 y al irse revelando las parábolas como relacionadas, se abrirá una comprensión de los que es el reino de los cielos. Amén. 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 Bueno, Amén. bueno, el primero, gracias. Ya lo primero que veremos, primero aprenderemos sobre la semilla. Como les dije antes, cuando Dios usa parábola, no compara cosas que no tienen relación entre sí, sino cosas que tienen características como relacionadas, similares o iguales. Entonces, para entender la semilla en parábolas, debemos comprender las características externas que tiene la semilla. Ya, de ahora en adelante, a esto lo llamaremos características físicas. Las características físicas que tiene la semilla. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características físicas de la semilla? El árbol, Pequeña. la semilla, Es pequeña, La semilla. ramas, Que echan raíces. ama, Da frutos. la fruta, fruto, ajá. Ya, bueno, ya es todo correcto, ¿verdad? Todo correcto, ¿sí? Primero, la primera característica que tiene la semilla es la vida. Tal vez lo hayan escuchado antes, existe una expresión así, si supiera que el mundo se acaba mañana, aún así plantaría una manzana. ¿Sabes esta expresión? ¿Sabes? En Corea es muy famoso expresión, aquí no. No lo escuché bien. no lo hemos entendido bien. A ver, sí. Bueno, si supiera que el mundo se acaba mañana, aún así plantaría un manzano. ¿Saben? ¿Quién sabe? Manzano. Sí, No, no, manzano. ¿No sabes? Ay, qué pasa. Está bien. No, no hay problema. No hay problema. Ya, manzana. Cuéntenos Sí, qué ya. quiere decir eso. Cuéntenos. Bueno, ya está bien. No importante Ya, bueno, ya al final. Esto no significa que quiere sembrar porque le gusten las manzanas, sino que aunque nosotros lleguemos a nuestro fin, preparemos un nuevo comienzo y elegimos la esperanza. Incluso físicamente dentro de una pequeña semilla, aunque no se vea, ya existe la vida de un árbol. Por eso, la semilla no es final, sino el comienzo de la vida. Por eso, una de las características de la semilla es la vida y la segunda es que crecimiento. Crecer, como esto significa que la semilla no permanecer eternamente igual, sino que crecer y cambiar. Y por último, tercera, como herencia, como genética, ¿sí? Caracteres como hereditarios. Dentro de la semilla está contenida la generación genética de su dueño. Por eso, viendo la semilla se puede saber cuál será el fruto. Así como al sembrar una semilla de manzana, como crece manzana, y significa que la generación genética está contenida en ella. Dios utilizó la semilla como parábola porque estas características son semejantes a aquellos que quería explicar. ¿Ya hasta aquí entiende? Es característica de semilla. Amén, amén. Bueno, Amén. ya. Entonces, después de haber visto las características de semilla física, ¿y qué veremos en segundo lugar? ¿Qué significa la semilla? Vida. Espiritual, ¿sí? Espiritual. Ya
Ya, vamos a ver. Lucas 8, versículo 11. Nelson. Grupo 2, Nelson. ¿Puede leer? Buenas noches, hermanos. Presente. Sí, la palabra. Parábola es la palabra. A ver. A veces se escucha, a veces no escucho. Está bien. Bueno, ¿qué dice que es la semilla? Palabra de Dios, la palabra de Dios. A ver, La palabra de Dios. Ya, dice que es la palabra de Dios. Aunque dice que la semilla es la palabra de Dios, en realidad hay un problema si lo afirmamos de manera absoluta. ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de espíritu existen? 2. Dos, ¿verdad? Sí, dos. Está el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Satanás. Entonces, si la palabra de Dios es semilla, también las mentiras de Satanás pueden llamarse semilla. Exacto, ¿sí? Por eso, básicamente, la palabra es semilla. Así como hay dos tipos de espíritu, también hay dos tipos de semilla. ¿Se entiende? Amén. Bueno, por eso, de todos modos, ¿qué simboliza esta semilla? La palabra. ¿Sí? En el versículo que acabamos de ver se le refiere a la palabra de Dios. Ya, siguiente. Entonces, según el texto principal, el reino de los cielos comienza con una semilla, comienza a través de esta palabra. Entonces, si comparamos esta semilla con la palabra de Dios, también podemos pensar qué características tiene la palabra de Dios. Primero, una característica de esta palabra es que se convierte en el inicio de la vida. Y además de esta palabra también crece poco a poco. Y además, dentro de esta palabra está la herencia genética de Dios, quien es el origen de la palabra, por lo que en ella está contenido el camino para llegar a parecerse a Dios. Por eso Dios nos llama hijo de Dios. Eso significa que no nacimos de Dios mediante una semilla física, sino mediante la semilla espiritual de la palabra de Dios. Y por eso se nos llama hijo de Dios. ¿Entienden? Por eso, ya, nuestros padres físicos, nuestros padres, papá, mamá, todos diferentes. Sin embargo, podemos llamar como una familia espiritual. ¿Por qué? Nosotros, si tenemos semilla de Dios, tenemos palabra de Dios y podemos ser una familia espiritual. ¿Sí me hago entender? Amén. Bueno, en este sentido, la Biblia compara la semilla con la palabra. Entonces, si la semilla simboliza la palabra y la semilla fue sembrada en el campo. ¿Cómo la semilla fue sembrada en el campo? ¿Qué significa sembrar y esparcir la semilla? ¿Qué significa sembrar? Predicar su palabra. Predicar su palabra. Amén. Sí, correcto. Sembrar la semilla. Ya, sembrar la semilla. ¿Cómo la semilla es la palabra? Significa sembrar la palabra. ¿Qué significa eso? Significa predicar la palabra. Vamos a ver. Marcos 4, 13 al 14. Luz, grupo 4, Luz. ¿Pueden leer, por favor? Amén, instructor. Marcos 4, del 13 al 14. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Amén. Ya. Dice, si no entiende estas parábolas, ¿cómo entenderán todas las demás? Eso significa que si no conocemos la semilla, no podemos entender la Biblia, otras parábolas. Entonces, el primer misterio del reino de los cielos que debemos conocer para entender la Biblia es esta semilla. La semilla es el comienzo del misterio del reino de los cielos.
Y allí en el versículo 14 también dice que el sembrador siembra la palabra. ¿Cuál es el término bíblico para eso? Siembra la palabra, predica la palabra. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Enseñar. Evangelizar. Exacto. Sí, evangelizar. ¿sí? Sembrar la semilla es evangelizar. Entonces yo también estoy sembrando semilla ahora. ¿Qué estoy haciendo ahora? Sembrando la semilla. Evangelizando, ¿verdad? Evangelizando, Dando. sí. Ahora bien, la semilla será sembrada. Y como dijimos antes, esta semilla tiene tipos. Una es la semilla de Dios y la otra es la semilla de Satanás. Ya, entonces, el tercer tema es los dos tipos de semilla y el resultado que producen esas semillas. Vamos a ver. Jeremías 31 al 27. Elizabeth, ¿puede leer, por favor? Grupo 1. Amén. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Amén. Ya. El libro de Jeremías es un libro profético. Estos libros fueron escritos por profetas y lo que escribieron son palabras proféticas acerca de lo que sucederá en el futuro. Aquí dice que llegará el día en que se sembrará semilla de hombre y la semilla de bestia. Dice que ya fue sembrada o que será sembrada. Será sembrada. Será sembrada. Dice. Dice que será sembrada en el futuro. ¿Qué dice que sembrará? Dice que se sembrará la semilla. Semilla. Ya, si solo vemos esto, pareciera una historia sobre sembrar semillas. Pero si entendemos que es un misterio del reino de los cielos, podemos saber que la semilla aquí no se le refiere a una semilla física, sino a la palabra. Entonces, ¿qué tipo de semilla es llamado semilla de hombre? ¿Y cuál es el llamado semilla de bestia? Solo hay dos tipos. Semilla que da fruto y semilla que no da fruto. Semilla que da fruto. Bueno, ¿qué le presenta? ¿Qué le presenta la semilla de hombre? La semilla. Palabra espiritual. Palabra de Dios. Falsa palabra, la falsa Falsa doctrina. palabra, falsa doctrina. Entonces, ¿qué es semilla de animal? ¿Qué es animal? Falsa doctrina. Falsa doctrina. Que no dan fruto. Semilla de Satanás. Ya. La semilla de hombre es palabra de Dios, la semilla de animal y mentira de Satanás. Representa la semilla de Satanás. Ya, veamos juntos cómo se cumple esto. Ya, mostraré de nuevo, no te preocupes, esta página. Ya, Mateo 13, 24 a 25. Gloria, por favor, lee. Buenas noches, voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 25, pero voy a leer el 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. Amén. Ya, aquí también está expresado en parábolas. Jesús nuevamente habló sobre el reino de los cielos en parábolas. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces la buena semilla aquí sería la misma semilla del hombre mencionada en Jeremías 31. Y después de sembrar la buena semilla mientras la gente dormía por la noche, en el versículo 25 dice que vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, fue sembrada la buena semilla de Dios y luego también fue sembrada la cizaña. Y cizaña, ¿sí? La cizaña se parece a como arroz, como semilla bueno, pero no es bueno, ¿sí? No es bueno. Sin embargo, tiene una apariencia muy similar. ¿Y por qué hay que arrancarla? Porque si no se arranca, la cizaña como absorbe todos los como
nutrientes que como debía recibir como semilla bueno, como arroz. Entonces la buena semilla no puede dar fruto. Por eso se arrancan las otras plantas. Hablando físicamente. De la misma manera, Dios también habló de semilla de hombre y semilla de bestia. En Mateo 13, esto se expresa como buena semilla y cizaña. Y siguiente, 36 al 39. José Miranda, por favor, leer este versículo. Amén. Mateo 13, 36 al 39. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Amén. Amén. Los discípulos no entendieron esta parábola y preguntaron a Jesús. Vemos también la respuesta a esto. 37 al 39, ¿verdad? Señora Silviana Cabez, por favor, lee. Amén. Mateo 13, 36, 39. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Amén. Amén. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. Hijo de hombre. ¿Quién es hijo de hombre? Jesús. Palabra de Dios. Jesús, ¿verdad? Y el enemigo que siembra la cizaña. El diablo. Al final podemos entender que existe la semilla de Dios y la semilla de Satanás, ¿verdad? Bueno, así podemos ver que en la Biblia también existen dos tipos de semilla. A través de esta semilla se manifiesta la herencia como genética. Los resultados también serán dos tipos. Por ejemplo, la palabra es algo que las personas escuchan. Entonces, si hay personas que reciben la semilla de Dios y otras que reciben la semilla de Satanás, ¿de quién serían hijos los que reciben la semilla de Dios? De Dios. Serían hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, hay algo que podemos reflexionar. No es que uno se convierta hijo de Dios solo por decir quiero ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué debe haber en mí para convertirme en hijo de Dios? La palabra. Sí, por las palabras. Cumplir con la palabra. A ver, si tengo la semilla de Dios, aunque yo digo que no, me convierto en hijo de Dios. Pero si no tengo la semilla de Dios, aunque diga muchas veces que quiero ser hijo de Dios, no puedo llegar a serlo. Entonces, esto no es un problema de no querer serlo, sino de qué es lo que uno tiene. ¿Entienden? Amén. Amén. Bueno, siguiente vamos a ver primero Juan, capítulo 3, versículo 8 al 12. Laura Neira, grupo 1, ¿podrías leer, por favor? Buenas noches. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Amén. Hasta versículo 10. Dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Qué está en él? La semilla de Dios, ¿verdad? La semilla de Dios está en él. Entonces,
El que practica el pecado pertenece al diablo. Y si pertenece al diablo, no significa esto que la semilla del diablo está en él. ¿Sí? Sí. Y nuevamente en el versículo 8 dice que hay personas que pertenecen al diablo y que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Así podemos entender que existen hijos nacidos de la semilla del diablo y también hijos nacidos de la semilla de Dios. Entonces, si pensamos en el resultado, aquel nacidos de como esas semillas, ¿cómo son los nacidos de la semilla de Dios? Dicen que practican la justicia y no pecan. En cambio, los hijos del diablo no practican la justicia y aman, ¿verdad? Ya, siguiente, 11 al 12. Helton, grupo 1, Helton, por favor, leer. Muy fuerte. Eso todo está bien. Buenas noches. Primero Juan 3, 8 al 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. En el versículo 11 dice que debemos amarnos unos a otros, ¿sí? Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Eso incluye amar al esposo o a la esposa, pero más fundamentalmente se refiere a amar a los hijos de Dios nacidos de la semilla de Dios, es decir, a los hermanos como espirituales. Pero dice que los hijos del diablo no hacen eso. Entonces, si no aman, ¿qué harán? En la Biblia, no amar significa perseguir. Persiguen y matan. En el versículo 12, da el ejemplo de Caín, diciendo que mató a su hermano porque pertenecía al maligno. No debemos ver esto solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Qué significa matar espiritualmente a alguien? ¿Recuerdan? Su alma muerta. ¿Qué significa? Que está en pecado. Pecado. Romper el pacto. Romper el pacto. Apostasía. Antes yo, como hace 2 semanas hemos aprendido sobre alma vivo, alma muerto. ¿Recuerda? Ese alma vivo pertenece a Dios. Ese alma muerto, espíritu muerto, significa pertenecer a Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa matar espiritualmente a alguien? Este significa es hacer que el alma de esa persona no pueda ir al reino de los cielos, ¿verdad? Cambiar su pertenecer a Satanás. Dice que ser creyente, pero sus acciones no parecen en absoluto las de una persona de fe. Más bien hacen cosas aún más malas. Y luego no piden como perdón, sino que dicen que está bien porque se arrepintieron ante Dios. Entonces, ¿qué piensan las personas que ven eso? Puede pensar que los creyentes son extraños e incluso más malvados. Entonces, ¿de qué se alejan esas personas? Se alejan de la fe. Dice, sí, ese es el Dios en quien creen esas personas. Yo no quiero creer. Y se van. Incluso dentro de la iglesia se dividen en grupos y se como critican unos a otros. Entonces las personas heridas en su corazón y también abandonan la iglesia y a veces dejan la fe. Ven a pastor corruptos y piensan, ¿cómo puede un pastor cometer tales como maldades? También engañan diciendo solo palabras agradables de escuchar, solo con creer serás salvo. Si das buenas ofrendas irás al cielo. Solo basta con asistir a la iglesia. Este tipo de palabras, engañan con esas palabras, impiden estudiar la Biblia y hacen creer que está bien no conocerla y obedecerla, como si solo la fe fuera suficiente. ¿Qué es eso? Es matar el alma de esa persona. Antes aprendimos qué significa que alma mujer, ¿sí? Cambiar, pertenecer a esta persona, cambiar su pertenecer a el Hijo de Dios. ¿Sí?
Matar esa alma significa convertir también a esa persona en hijo del diablo. Entonces, la persona que hace morir esa alma, ¿de quién es hijo? Diablo. Diablo. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo debe vivir alguien que realmente cree en Dios? No más. Obedeciendo la palabra de Dios. Dando la justicia. Amando a su hermano, no justos y no pecando. Amén. No basta con decir que tiene fe, sino que debe esforzarse para que sus acciones no sean vergonzosas como delante de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Incluso la actitud al escuchar la palabra debe observarse bien a sí mismo y reflexionar si su apariencia es como agradable delante de Dios. En final, así podemos ver que también a través de sus acciones existen como estas dos semillas y que hay una separación entre ellas. Entonces, supongamos que yo soy hijo del diablo. Si hasta ahora soy hijo del diablo, ¿debo permanecer para siempre? No. No, ¿verdad? Debemos convertirme en hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? Teniendo la semilla de Dios. La palabra. Recibiendo tu palabra, recibiendo al Señor. Amén. Ya, debo sembrar la semilla de Dios y cambiar la semilla que tengo dentro de mí. ¿Será fácil o difícil? Fácil. Difícil. Depende. Difícil para todos. Difícil para todos. Bueno. A ver, ya hay conductas que practicando como hábitos hasta ahora no cambian fácilmente. No basta solo con escuchar la palabra de Dios, sino que debemos actuar para como ponerla en práctica. ¿Sí? La Biblia llama a eso nacer de nuevo. Renacer, ¿sí? Al final eso significa que la semilla cambia. Vamos a ver primero Pedro capítulo 1, 23. Rosa Mamani. Hola, sí. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Gracias. Aquí dice que hemos nacido de nuevo, pero ¿por medio de qué nacemos de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. Palabra. Amén, sí. Dice que no es por una semilla corruptible, sino por una semilla incorruptible, ¿sí? Esto significa que es por medio de la palabra eterna y permanentemente, sí, de Dios, ¿verdad? Originalmente, ¿de quién era la semilla que no estaba en nosotros? No estaba la semilla de Dios, sino la semilla de Satanás. Y ahora se cambia por la semilla de Dios. Eso es lo que la Biblia llama nacer de nuevo, renacido. Al cambiar de una persona que tenía la semilla de Satanás y a una persona que tiene la semilla de Dios, uno nace de nuevo como hijo de Dios. Entonces, ¿creen que es fácil nacer de nuevo con la semilla de Dios? No. Amén. No. Es difícil. Para muchos no. Realmente. Pero no es imposible. A ver, ya, sí, realmente bueno. Ya. La verdad es difícil, pero podemos hacer, ¿sí? Veamos cómo llama la Biblia a este cambio de semilla. Jeremías 1, versículo 10. Grupo 3, Olinda, por favor, leer. Olinda Cruz. Ya, la palabra del Señor dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Amén. ¿Quién es yo? Aquí, ¿quién es yo?
¿Nosotros? Pero, Ya, aquí de Dios. Dios habló a Jeremías, ¿sí? Es el profeta Jeremías. Dios estaba hablando usando el profeta como figura. Dios habló como si Jeremías fuera a hacer estas cosas, pero en realidad quien cumplirá esta profecía sería Jesús. ¿Sí? El contenido dice que Dios lo establecerá sobre naciones y reinos para arrancar, destruir, derribar y también para edificar y plantar. amén. Ya. Este es tu micrófono. Ya. Es decir, primero arrancar y destruir lo que ya existe. Entonces, ¿qué significa eso? Significa eliminar, ¿sí? Eliminar lo que ya estaba antes. Y después dice que edificará y plantará. Entonces, ¿qué es lo que plantará? La semilla. Sí, La semilla nueva de semilla. Palabra. La semilla. semilla de Dios, nueva palabra. Bueno, ya. Y esa es misión que Jesús debía cumplir. ¿Ya? Entonces, antes de esto, ¿qué debe ser arrancado, destruido, arruinar, como derivado? La semilla de Satanás. Sí, semilla de Satanás, mentira. ¿Sí? Las semillas de Satanás son las mentiras. Estas mentiras están sembradas dentro de las personas. ¿Cómo estas mentiras están sembradas? Las personas creen que son verdad y viven confirmado en ellas. Viven creyendo que solo por asistir a la iglesia puede ir al cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar eso? Hay que arrancar esas ideas anteriores. Hay que destruirlas, como eliminarlas. ¿Cómo deben ser eliminadas? Completamente, ¿verdad? Completamente arrancándolas incluso desde la raíz. De raíz. Sí, de raíz. Esa es la misión de Jesús y también la misión de los pastores que predican la palabra de Dios. Por eso, también es mi misión. Por eso desde el inicio siempre explico, no solo creer. Para creer debemos confirmar, escuchar, confirmar, discernir y aceptar, ¿no? No puede entrar al reino de los cielos por medio de solo creer. Tenemos que hacer. Así, ¿no? Siempre explico de esta manera. ¿Para qué? Para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Cuando todo esto se ha arrancado, el campo donde estaban sembradas las cosas incorrectas queda vacío. Entonces allí se vuelve a edificar y plantar. ¿Con la semilla de quién se vuelve a sembrar? Semilla de Dios. Semilla de Dios. De Dios, por la semilla de Dios. Eso es la verdad. Todos deben pasar por estos procesos. Si uno no quiere escuchar las como correcciones del instructor y evangelista y solo quiere hacer las cosas a su manera, alejándose cada vez más de la imagen que enseña la palabra. Entonces es necesario reflexionar sobre nuestra fe. Ya. Por último, Juan capítulo 3, versículo 3. Juan Campo, ¿podrías leer, por favor? Juan Campo. Juan 3 dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Ya, ¿qué dice que no puede ver una persona si no nace de nuevo? Dice que no puede. El reino de Dios. Exacto, el reino de Dios. Ya, en otras palabras, si una nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. Entonces, si realmente queremos participar en el reino de Dios, en el cielo, ¿qué debemos hacer? Debemos arrancar todas las cosas incorrectas y toda semilla de Satanás que haya dentro de nosotros y ser completamente edificados por la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, ya. Bueno, entonces en la próxima clase veremos a través de la Biblia qué es el campo donde se siembra la semilla, qué es el árbol que crece en ese campo y qué son las aves que se posan en él. Amén. Ya, por último, vamos a ver
las 5 etapas de orden en que se cumple la profecía escrita. Ya. El primero, número 1. Las etapas de Pacto. Y segundo, Traición. traición. Pueblo elegido. Así. Pueblo elegido. Ya, el pacto. Pacto es con pueblo elegido, ¿sí? Ya, el segundo es traición. Y tercero, Destrucción. destrucción. Y cuarto, Reunión. reunión. Quinto, Venida. el pacto, traición, destrucción, reunión, venida y salvación, ¿sí? ¿Qué significa semilla? ¿Qué tipo de semilla hay? semilla de Dios y semilla de Satanás. Semilla de la palabra. Amén. Semilla es palabra. Hay dos tipos, ¿verdad? Semilla de Dios, semilla de Satanás. Amén. Ya por último, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Y cuál es el proceso del nuevo nacimiento? Según Jeremías capítulo 1, versículo 10. Primero, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Para conocer el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y el segundo, el proceso, el primero, ¿qué es? Arrancar. Arruinar, derribar, edificar Y plantar. Bueno, ya, este proceso realmente no es fácil, ¿sí? Ahora ustedes aún no han probado bien sobre arrancar, destruir, arruinar y derribar. Si pasar paso a paso este proceso, realmente será muy difícil, arrancar, destruir y edificar y plantar. Sin embargo, si nosotros no abandonar este curso y por medio de la Biblia podemos verificar y podemos sembrar la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Ya, hoy hasta aquí vamos a terminar con una oración. Después de la oración, hay clase de repaso con sus evangelistas. Separar dos grupos. Grupo 1, grupo 2 juntos, separar. Y grupo 3 y grupo 4 juntos. ¿Sí? Por favor, participar hasta el terminar y vamos a orar. Y voy a apagar el micrófono. Instructor. Por favor, cerrar los ojos, inclinar sus cabezas. ¿Tiene alguna pregunta? Y por favor, después de clase, preguntar a sus evangelistas, por favor. Y pueden recibir como PPT de fotos, ¿sí? Por medio, como captura, ¿sí? Por favor, pedir a sus evangelistas. Ya, realmente vamos a terminar con una oración. Santo, honorable Padre Dios, hoy compartimos la palabra acerca del orden en que se cumplen las profecías de Dios. Por favor, permita que mientras seguimos y confirmamos la Biblia, no olvidemos esta orden y que al entenderlo y comprenderlo podamos discernir el tiempo de la segunda venida de Jesús. Además, tuvimos un tiempo para comprender las dos clases de semilla de las que habla la Biblia. Que nosotros, quienes escuchamos la palabra, podemos discernir entre la semilla de Dios y la semilla de Satanás. Y permita que arranquemos la semilla de Satanás que está en nuestro corazón y nos acerquemos solamente a lo que es de Dios. Y al escuchar las parábolas del reino de los cielos que han comenzado de manera formal desde hoy, le rogamos fervientemente que nos conceda oídos para escuchar y un corazón para comprender. Y oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Por favor, separar los grupos, los evangelistas.